Muy buenas noches, volvemos a encontrarnos en Panorama U segunda edición para cerrar junto con ustedes los temas que hoy se consolidaron en los medios y también en las redes sociales. Al mediodía cerramos la primera edición de Panorama U destacando elecciones, distintas noticias que se han publicado a lo largo del día vinculadas con las PASO que tendrán lugar este domingo en nuestra provincia. Por ejemplo, la visita de Macri que está teniendo lugar en estos momentos en Mendoza, como así también el anuncio de que los viajes en micro serán gratis el domingo para que podamos cumplir con el deber cívico de votar. Otro tema también hoy presente y que viene desde ayer en los medios y en las redes sociales, el fallecimiento del distinguido, el reconocido Eduardo Galeano. Y un tercer tema propuesto por la Universidad Nacional de Cuyo y que tuvo cierto eco en los medios hoy día, es el rechazo a la oferta que realizó Vila a la Universidad Nacional de Cuyo por los terrenos en litigio. Ahora, como saben, desglosamos esta información junto con nuestro panel integrado por Ignacio Esteller, Gerardo Jiménez Ponce. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, buenas noches. Ignacio, recordemos brevemente qué brindas al programa. Bueno, un día intenso, mucha información. Hoy vamos a tratar de aclarar los temas y aportar datos tanto a mis compañeros como a la audiencia para clarificar y contextualizar un poco la información. Gerardo. Bueno, la idea es hacer un análisis de cómo se han ido moviendo los datos en los medios de comunicación. Bien, y hoy para profundizar algunos temas nos acompaña nuestra columnista invitada, especialista en comunicación política, Gabriela Soni. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Sofía. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, comencemos. Muchos temas y el plano político. Pero ahora, primero, Eduardo Galeano. Noticia que viene de ayer, ¿no? Noticia de ayer. Ayer todos los medios en forma masiva reflejaban el fallecimiento de Eduardo Galeano y hoy día todavía sigue siendo tema importante. Durante la mañana los medios lo reflejaban, informaban que iba a ser velado en el Congreso uruguayo y hacia la tarde Los Andes, Diario 1 en sus actualizaciones, estamos hablaban viendo algunas de de las portadas. Se referían exactamente a esto, a las actualizaciones, las actualizaciones se referían al Congreso uruguayo y el velorio de Eduardo Galeano. Bien. Continúan despidiendo, exactamente, aportamos información, continúan despidiendo a Eduardo Galeano allí en el Congreso uruguayo, en Montevideo. Se han congregado, bueno, muchos admiradores, mucha figura política en el lugar. La representante argentina en el lugar es la ministra de Cultura. Estamos hablando de Teresa Parodi, que se encuentra entre los funcionarios que viajaron hoy a Montevideo. También, obviamente, está el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y el expresidente José Pepe Mujica. Bien lo anunciabas al principio del programa, hay mucha repercusión en redes sociales, continúa siendo tendencia la palabra Galeano en la red social Twitter. Siguen los mensajes de despedida, ¿no? Exactamente. Y se ha colmado las redes sociales, sobre todo pasa en este tipo de casos, cuando muere una persona tan reconocida y tan querida por todo el mundo. Se aporta mucha foto, mucho video, mucha frase del escritor. Estamos ahora viendo algunos tweets, por ejemplo, de Diego Piris, quien es periodista del diario El País de Uruguay. Sí. Se colmó el Salón de los Pasos Perdidos en el velatorio de Eduardo Galeano. Y justamente pone algunas fotos, ¿no? Exactamente, comparte fotos y luego él en sus tweets también empezó a compartir fotos de cuando llegó Tabaré Vázquez a despedir los restos de Galeano. Por otra parte, bueno, figuras de la política, presidentes han manifestado su recuerdo a Eduardo Galeano. Lo hace Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter, presidente de Venezuela. Él escribe: desde muy jóvenes, los revolucionarios de la patria grande encontramos en Eduardo Galeano un maestro del socialismo, y tuitea una foto con el escritor en una de las veces que se encontró con él. Muchas veces la gente en las redes sociales apela al recuerdo. ¿Cuándo fue la vez que se encontró con él? En el caso que sea alguien reconocido de poder estar con él, ¿no? De compartir algún momento, sino también un usuario normal, alguien que no tuvo la posibilidad, comparte qué le produjo Galeano en las redes sociales y lo ramifica aquí. Bien. Decíamos elecciones, obviamente está presente a escasos días de las PASO y uno de los temas que se anunció hoy está relacionado con colectivos, con los pasajes. Sí, exactamente. Uno de los temas más relevantes, si se quiere, respecto a las PASO durante la mañana, tuvo que ver con esto, un anuncio del Ministerio de Transporte sobre viajes en colectivo gratuitos para quienes vayan a votar. Se reflejó bastante no solamente en los diarios, sino también en las radios, en los canales de televisión. El ministro Martínez Palau estuvo pasando por los medios, dando entrevistas, comentando un poco cuál era el procedimiento y los requisitos. ¿Cómo evolucionó esa información hacia la tarde? Bueno, hacia la tarde no sigue estando tan presente la noticia como tal, pero sí es cierto que seguía estando en los portales de noticias
la información sobre los procedimientos. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, vamos a dar un par de tips de lo que hoy presentó Diego Martínez Palau, junto también a Rodolfo Lafalla, quien es el ministro de Gobierno de la provincia Justamente de ahora Mendoza. estamos viendo una foto del sol de la portada que está con Lafalla. Exactamente, ahí están juntos Diego Martínez Palau y Rodolfo Lafalla. Se trata de la resolución 728-2015. Algunos de los tips para todos los mendocinos que vamos a ir a votar este domingo. Los usuarios deben presentar el DNI al chofer para acreditar el domicilio y algo muy importante, desde las 18 horas para viajar sin abonar, sin pagar el pasaje de colectivo, se debe presentar la constancia de voto al conductor. Uno le manifiesta que votó con la constancia del troquel y bueno, ahí puede conseguir el pasaje gratis del colectivo. Algunos de los tips, y es algo que ya estaba impulsado por Naman en la legislatura y bueno, hoy lo resolvió Diego Martínez Palau anunciándolo de cara a las elecciones. Bien, ¿qué otro tema aparecía hoy? Bueno, otro tema tuvo que ver con el ex intendente de Maipú, actual diputado Alejandro Abraham, que que llamaba a cortar boletas, ¿no? Diario 1 lo reflejaba en una noticia donde informaba esto, que Abraham llamaba a cortar boletas, propone el corte de boletas. Este tema fue tomado también por MDZ, salió reflejado en Diario Vox, tuvo alguna repercusión, pero fue muy importante sobre todo durante la mañana de MDZ Radio, donde se hicieron varias entrevistas y se sacó la voz de Guillermo Elizalde, otro precandidato a la intendencia de Guaymallén, que criticaba un poco esta decisión de Abraham. Ampliemos la data de la nota. Bueno, Elizalde habló con MDZ Radio, también habló Abraham. Abraham dijo, estoy mandando a cortar boleta a la oposición, dijo el ex intendente de Guaymallén y precandidato ahora para volver a la intendencia. A ver, nos trae el recuerdo del cortaboleta de Roberto Iglesias en su candidatura a gobernador. Una chicana en plena campaña política por parte de Abraham y bueno, él manifestó esto en declaraciones radiales que ha mandado a cortar boleta al elector a la oposición. Inmediatamente salió Elizalde a criticarlo y mucho, y esto también repercutió en las redes sociales, porque el precandidato y actual ministro y funcionario del gobierno de Francisco Pérez se expresó en varios tuits, y citando sobre todo a periodistas y a medios de comunicación. Las cosas así no se hacen, las banderas del peronismo no se entregan, fue lo que tuiteó la cuenta Elizalde 2015. Hacer un paréntesis, generalmente los funcionarios tienen su cuenta de Twitter normal, pero cuando se candidatean se abre otra cuenta de Twitter, como es por ejemplo Elizalde 2015, también por ejemplo Difusión Cornejo 2015, solamente se abre una red social para lo que es la campaña, luego me imagino que caduca. Que caduca, claro. Totalmente. Bueno, Elizalde se mostró muy molesto en las redes sociales y etiquetaba a radios y a medios de comunicación para que tuviera repercusión luego en los medios lo que él quería manifestar. Bien, Macri en Mendoza. Macri en Mendoza, un tema también que ha estado dando vueltas desde la mañana en los medios audiovisuales. Es cierto que los portales online no reflejaron muchísima información al respecto, pero ya hacia la tarde empezaban a comentarnos que Macri había llegado a Mendoza y Diario Los Andes específicamente anunciaba alrededor de las 19 horas, que Macri ya se encontraba en Maipú junto a Alfredo Cornejo. Bien, ¿alguna contextualización al respecto? ¿Por qué vino Macri en estos días? Bueno, vino a apoyar a Alfredo Cornejo, precandidato a gobernador, apoya el Frente Cambia, ¿no? Impulsado por el intendente de Godoy Cruz, acompañó a Alberto Bertón de Maipú, precandidato a intendente, a José Pepe Michel en Guaymallén y a Omar de Marchi en Luján. Estuvieron recorriendo departamentos, hablando con vecinos y esta noche va a haber una cena para recaudar fondos, sale 2.500 pesos el plato, un poquito más barato de lo que pasó en Buenos Aires. Exactamente, Gabriela, estrategias, ¿no? Esta cena de Macri, y podríamos hacer un paralelismo también con el almuerzo que proponía Carmona, ¿no? Exacto, sí. Son distintas herramientas de publicidad política electoral. Por ejemplo, la visita de referentes nacionales para apoyar a los candidatos locales, como ocurrió el fin de semana pasado con el ministro Kicillof y Costa para apoyar al candidato Carmona. Y actualmente Macri, que asiste a una cena para recaudar fondos a fin de transparentar el financiamiento de la campaña, que siempre es un tema muy controvertido porque se sabe que se necesitan muchos millones para hacer frente a una contienda electoral. Como contrapartida, Carmona invita a los ciudadanos a un almuerzo tipo familiar en su casa, como elevando críticas indirectamente a estas cenas un poco caras, aunque como señalaron recién los compañeros, con un precio mucho más económico que el de la cena de Buenos Aires.
Pero hay que también destacar que Francisco Pérez la semana pasada reunió a 200 empresarios y periodistas mendocinos en el Hilton de Puerto Madero para presentar su proyecto Mendoza Invest. Sí, o sea que es bueno tener en cuenta todo este juego, Las ¿no? distintas herramientas y estrategias, unas más moderadas y otras un poquito más ambiciosas. Gran batalla comunicacional la campaña, ¿no? Exacto, sí. Una campaña es realmente una batalla comunicacional que tiene como objetivo lograr una diferencia para un candidato en la percepción del electorado. Los medios masivos de comunicación son uno de los principales canales por los que circulan los mensajes persuasivos, y las representaciones audiovisuales permiten llegar a audiencias heterogéneas y hacer comprensibles mensajes simples. Ya nos metemos con los spots. ¿Cómo no? Ahora nos vamos al primer corte. Recuerden, pueden opinar, pueden comentar estos temas y también que aquellos que nos están tratando en los medios de comunicación. Para eso está nuestro Facebook, pueden buscarnos como Señalú, también nuestra Twitter, @SeñalúTV, y también nuestra web, www.señalú.tv. Corte, ya regresamos. Seguimos en Panorama U y decíamos al inicio que uno de los temas que hoy posicionó la Universidad Nacional de Cuyo, precisamente de la publicación digital, ¿no, Gerardo?, fue el rechazo de la universidad a la oferta de Vila por los terrenos en litigio. Sí, exactamente. Edición Uncuyo titulaba "La Uncuyo rechazó la oferta de Vila por los terrenos en conflicto". Este tema fue tomado por prácticamente todos los medios. Digo prácticamente todos porque es cierto que fue graficado por MDZ, por Los Andes, salió en Canal 9, salió en Acequia, estuvo en algunas radios. Es cierto que no salió en Diario 1, no salió en el Multimedio 1 como era esperable, por otra parte. Sí, ampliemos esta data. Ampliamos información sobre este tema. Bueno, hubo dictamen de la Universidad Nacional de Cuyo sobre los terrenos en litigio con Vila. Recordemos que Daniel Pizzi, rector de la universidad, creó la Comisión Especial del Consejo Superior, que va a tratar todo el tema del litigio entre la familia Vila y la Universidad Nacional de Cuyo por los terrenos. Fue una propuesta extrajudicial la que realizó Vila teniendo en cuenta lo que es el litigio de intercambiar los terrenos ubicados al oeste de la avenida Champañet y al sur del barrio Dalvian. Esto fue rechazado por la comisión que acabamos de nombrar y además esta comisión está tratando todos los fallos y todo lo que tiene que ver con el litigio de los terrenos porque es muy amplio teniendo en cuenta también del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le dio la razón a la Universidad Nacional de Cuyo y eso está en proceso de devolver los terrenos. Esta fue una propuesta de la otra parte, de la parte de Vila, pero hoy la noticia es que la comisión rechaza esta propuesta extrajudicial. Veremos cómo sigue, la comisión está trabajando. Y que lo considera por tal motivo inaceptable, porque es una propuesta extrajudicial. Totalmente. Caso Nisman, hoy también en los medios. El caso Nisman tuvo repercusión hoy día en los medios. Durante la mañana se informaba acerca de la declaración de la madre del fiscal. Y ya durante la tarde seguramente podremos ver la placa. A las 17 horas MDZ titulaba... no, perdón, no es MDZ. Ahí lo vemos igual. Casación definirá sobre la denuncia de Nisman. Esa es la otra novedad. Exactamente, sí. Eso sí es MDZ, pero aparte a las 19 horas, Diario 1 informaba que allanan la casa de la madre del fiscal Nisman. Esta noticia estaba encabezando en Diario 1, pero también salía en Diario Los Andes, que informaba justamente que después de una larga mañana de declaraciones, la justicia allanaba su domicilio. Vamos por partes entonces. Sí. Declaración de Sara Garfunkel. Exactamente. Declaró 7 horas Sara Garfunkel ante la fiscal Viviana Fein, fiscal que instruye la muerte del fiscal Alberto Nisman. Luego de declarar 7 horas, Sara Garfunkel se enteró que estaban allanando su casa por instrucción de la jueza Fabiana Palmaguinis, la jueza de instrucción también en el caso por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Están buscando, aparentemente no hay muchos datos, es información de último momento, hay mucha repercusión también en medios a nivel nacional, Clarín, La Nación y Página 12 están reflejando esta información. Buscan una carta de su hijo, de Alberto Nisman, que puede incidir en la investigación, sobre todo por el tema suicidio y todas las versiones y los cruces que hay entre Sandra Arroyo Salgado y la investigación oficial que encabeza la fiscal Viviana Fein sobre que Sandra Arroyo Salgado dice que lo mataron a Nisman, entregando datos y por parte de los peritos,
y además la fiscal Viviana Fein dice que todavía está en una carátula de engañoso el tema de Nisman y que aparentemente también analiza el tema del suicidio. Recordemos que por primera vez declara Garfunkel. Sí. Había sido solicitada muchas veces por Viviana Fein y es la primera vez que declara, sobre todo, bueno, ahí se nota la cantidad de horas que hoy declaró Sara Garfunkel al respecto. Y por otro lado, lo que marcaba Gerardo, información importante también en el caso Nisman, es que la Cámara Federal de Casación Penal va a decidir si rechaza o confirma la denuncia que hizo el fiscal antes de morir, la denuncia de encubrimiento que involucra a la Presidenta de la Nación y a varios funcionarios del Gobierno Nacional. Esto, de alguna manera, le da crédito a la apelación que había hecho Germán Moldes. Claro, recordemos, porque Moldes lo que hizo fue apelar la desestimación de la denuncia. Exactamente. Daniel Rafecas fue quien desestimó de plano la denuncia de encubrimiento de Alberto Nisman. Moldes apeló y ahora se tiene que decidir si se investiga o no la denuncia de encubrimiento del fiscal fallecido. ¿En redes sigue apareciendo Nisman? Sigue apareciendo todo lo que es con respecto al fiscal Nisman. Realmente ha sido en los últimos meses y desde la muerte del fiscal, permanentemente, una vez por semana, hay un trending topic a nivel nacional. Se va renovando. Sí, y cuando se va actualizando la información, inmediatamente repercute en los medios de comunicación. Sí. En este caso, no tanto los usuarios opinan. Sí opinan, pero más está marcado la agenda a nivel redes sociales de los medios de comunicación. Tratan de imponer muchas. Sí, hay que decir que es un tema siempre presente en los medios, digamos. Desde que sucedió el crimen de Nisman, el suicidio, homicidio, esto que está en duda, sigue siendo un tema que aparece en algún comentario. A veces con más preponderancia, otras con menos. Hay días donde copa mucho más la agenda, pero todos los días hay alguna mención al caso. ¿Qué otro tema apareció esta tarde? Bueno, un tema que apareció esta tarde que en realidad tiene alguna relación con algunos temas que se titulaban en la mañana en algunos medios, tiene que ver con que el Senado empezó a tratar el proyecto de estatización de los ferrocarriles. ¿Sí? Este tema lo marcaba Diario 1 hacia las 17 horas, pero además es cierto que viene a colación, ahí lo estamos viendo, sí. Viene a colación con algunos otros temas que se trataban. Esta mañana Diario El Sol titulaba que Bermejo dejaba la campaña para irse a tratar el tema de los ferrocarriles. Y MDZ hacía alusión a que Bermejo aprovechó su viaje y se subió al tren de Randazzo. Digamos, de alguna manera los medios trataban de hacer este paralelismo entre Cornejo con Macri en Mendoza, Bermejo con Randazzo en Buenos Aires. Antes de contextualizar, sí, Gabriela, brindanos tu aporte respecto de este paralelismo que comenta Gerardo. Digo, un poco también como relacionándolo con lo que antes decíamos del apoyo electoral, ¿no? Claro, bueno, viajan para tener más protagonismo, no podía, digamos, estar ausente en una sesión que se va a tratar un tema tan importante. Bueno, lo que yo quería destacar, para continuar con el tema de la batalla comunicacional, que hay una pieza retórica electoral por excelencia, que es el spot de televisión. Porque a través de los spots los votantes obtienen información sobre el candidato, sobre su posicionamiento. Además, el spot tiene efectos sobre el recuerdo, sobre las actitudes hacia los candidatos y también, obviamente, sobre la intención de voto. Te hago un parate. Sí. Antes de seguir, contame un poco lo del proyecto de estatización y después nos metemos ya de lleno con los spots de los candidatos. Exactamente. Hoy el oficialismo, allí en el Senado de la Nación, emitió dictamen en comisiones sobre el proyecto de ley de estatización de los trenes en la República Argentina. Se va a tratar esto en el recinto, en el Senado, el próximo miércoles. Ya tiene media sanción de diputados. La iniciativa establece textual que se le otorga al Estado Nacional la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el terreno nacional. Esto es lo que se habla a gran escala de este proyecto de ley. Interesante también para aportar a Gabriela y a Gerardo. Hoy Adolfo Bermejo consiguió la foto junto con Florencio Randazzo, porque Randazzo fue a defender el proyecto al Senado y la verdad que todos los medios publicaron la foto de ellos dos. Les sirvió para la campaña también. Por eso digo, ¿no? El apoyo electoral en estos días es clave. Claro, es fundamental para un dirigente local tener el apoyo nacional. Totalmente. Ya sea que vengan acá los referentes o que el candidato se dirija a Buenos Aires para tener esa foto. Siempre es un elemento más que suma en la contienda electoral. Perfecto. Spots publicitarios, ¿con qué arrancamos? Bueno, primero con la importancia. En el spot, tanto el candidato como los partidos van a traducir una estrategia para acercarse a ese electorado porque consideran que es la más eficaz para ganar el voto de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que toda campaña es un plebiscito, siempre se está plebiscitando una gestión, un candidato, una forma de gestionar, una ideología o bien la simple confianza. Entonces el candidato
que logra posicionarse ante el electorado de la mejor forma posible en uno o varios temas de ese plebiscito es el que gana una elección. En el caso de esta elección particular en Mendoza, las PASO, el tipo de voto que se pone en juego es el del cambio versus la continuidad. Obviamente que este cambio debe ser propuesto por una fuerza política diferente de la que está gobernando. Entonces, desde esta perspectiva, el frente que lidera Cornejo tiene más ventajas. Ya desde el nombre, ¿no? Exactamente, ya el nombre del frente lo indica, pero además aporta Alfredo Cornejo, digamos, su trayectoria, su experiencia en la gestión, demuestra resultados, tiene su saber hacer y también busca la empatía con el votante, diciendo que comparten una misma visión de la realidad, en clara referencia al relato del oficialismo, y también utiliza la estrategia de que el votante se va a beneficiar si le entrega su voto a este frente, compuesto por distintas fuerzas del arco opositor. Bien. Lo que llama también la atención es que la idea de cambio esté presente en el candidato que está a la cabeza de las encuestas del Frente para la Victoria, que es el partido gobernante. Entonces, esta dualidad complejiza un poquito la comprensión del mensaje de Bermejo. Lo que pasa es que se esperaría que por su pertenencia partidaria y por una cuestión de coherencia, él tendría que estar a favor de la continuidad, y más si tenemos en cuenta que pertenece a una fuerza política que está hablando de una década ganada. Bien. La izquierda también, por su parte, propone un cambio, es decir, el FIT, el Frente de la Izquierda y de los Trabajadores, y el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, propician un cambio, señalando un final de época para terminar, en el caso del FIT, con la precariedad laboral, con los bajos salarios, con la desocupación, y en el caso del MST, para terminar con los privilegios de la clase gobernante. Ya nos metemos con el resto de los partidos, hacemos ahora una breve pausa, breve corte, ya regresamos con el cierre, la conclusión final aquí en Panorama U. Último bloque, y el plano internacional también tiene hoy repercusión a nivel local, ¿no, Gerardo? Bueno, sí, desde las 17 horas, desde las 19 horas en realidad, los medios empezaron a reflejar en sus portadas algo referido a la relación entre Cuba y Estados Unidos. Tenemos una placa seguramente de MDZ que a las 19 titulaba "Otro histórico gesto de Obama hacia Cuba". El tema ha estado reflejado en casi todos los medios online, en la parte de noticias internacionales, sobre un gesto del presidente Obama hacia Cuba, eliminándolo de la lista de países, en realidad solicitando al Congreso que se lo elimine de las listas de países que apoyan el terrorismo. Ese es el gesto. Exactamente, ese es puntualmente el gesto del presidente Barack Obama. Recordemos que esto surge luego de la cumbre, la séptima cumbre de las Américas, en donde hubo otro estrecho de manos entre Castro y Barack Obama. El Congreso ahora de los Estados Unidos tiene 45 días para resolver esta iniciativa que ha propuesto Obama de sacar de la lista de países que patrocinan el terrorismo del mundo al país de Cuba. Veremos qué pasa y cómo toma la oposición en los Estados Unidos esta resolución de Barack Obama. Pero es un gesto más de Obama en esto del enfriamiento en la relación Cuba-Estados Unidos. Claro, de restablecer las relaciones diplomáticas, si uno lo pone desde otro lado, ¿no? Totalmente. Gabriela, sigamos entonces con tu análisis. Bueno, siguiendo con los partidos de izquierda que también proponen un cambio, el FIT, como en otras elecciones, recurre a recrear una situación de la vida cotidiana de gente común en la que circula un discurso con representaciones del imaginario social, como es que todos los políticos son iguales. Entonces, a partir de esta creencia instalada, se da la posibilidad de que se marque la diferencia con los representantes del FIT que han estado al lado de los compañeros despedidos, y que es gente que vive como cualquier ciudadano, por lo tanto se diferencian del resto de los políticos. Y en el caso del MST, digamos que tiene un spot muy dinámico, es breve, preciso, contundente en cuanto a las propuestas y a las ideas. Hay una voz en off que se ve reforzada por palabras claves y por imágenes.
para crear redundancia e impacto en el elector de forma tal que quede en el recuerdo. ¿Qué nos queda? ¿El partido Claro, federal? quedaría el caso de un spot que rompe con la lógica del cambio y continuidad, que es el de Alberto Aguinaga. Tenemos que comprender que su posición está fijada desde un candidato del Partido Demócrata que no está de acuerdo con la decisión de su partido de haber firmado una alianza electoral con la Unión Cívica Radical. Entonces, para hacer alusión a la poca conveniencia de estas alianzas electorales, utiliza la metáfora muy conocida en el discurso político, que es la de la bolsa de gatos, para hacer referencia a todos los problemas que puedan surgir una vez en el gobierno por intereses encontrados y por disputas internas. Cortito, Carmona, Roby. Y bueno, digamos que están en distintas etapas de la campaña. Roby ya se ha presentado y por lo tanto en esa segunda etapa él ya presenta, aunque sea muy sintéticamente, sus objetivos de campaña, es decir, un cambio de conducción donde hay que partir de un plan, un equipo y con muchas ganas de trabajar, y Carmona está un poquito en desventaja porque estaría como en una primera fase de campaña donde está saliendo a la superficie, está recién haciéndose conocer, presentándose e invitando a que conozcan sus ideas cuando de alguna manera tendrían que haber estado sintetizadas en el spot. Muchísimas gracias por brindar esclarecimiento a tantos spots que uno está viendo. Gracias, Ignacio, Gerardo, nos encontramos mañana a las 20. Y para cerrar entonces esta jornada de martes, elecciones obviamente presente y fuerte en los medios y en las redes sociales, también novedades vinculadas con el caso Nisman que estuvimos repasando, y por otro lado el gesto, el acercamiento histórico entre Estados Unidos y Cuba. Esto nos deja este martes 14 de abril. Que tengan unas muy buenas noches y nos encontramos mañana a las 13 horas para ver qué sucede en los medios y en las redes aquí en Panorama U.